Saludos suscriptores, hoy haré un video de crítica sobre videojuegos Batman Arkham Origins. No es tan malo como dice si le quiero mandar saludos a Honiki Productions y Black Goku 100. También Marcelo Bedoya Málaga. Nico Belliquelamo y Álvaro Díaz Rojas. El Rincón Oscuro de Desk. Elías Game 95 y Marco Franco. CXRZD y César Díaz. Claudio Bellicta 3. Saludos a todos. Y dejando de lado los saludos, comencemos el video. Batman Arkham Origins, no es tan malo como parece. Saga de Batman Arkham es una de las más reconocidas en el mundo de los videojuegos actualmente, sobre todo para quienes son fanáticos del Caballero de la Noche. Batman Arkham Origins es cronológicamente hablando la primera historia dentro de este universo y de esta saga, relatando una historia con un joven y más inexperto Bruce Wayne, quien lleva tan solo 2 años como el Cruzado Encapuchado. Pero, ¿es un mal juego como dicen algunos fanáticos de esta saga? ¿Es inferior a sus entregas anteriores? Si bien Rocksteady era el estudio encargado de desarrollar los videojuegos de Batman, Warner Bros. Montreal se hizo cargo del título y tal vez no sea tan malo como muchos piensan, así que hoy les traigo este video para repasar algunos puntos a favor que tiene este juego. Así que les presento este maravilloso juego. Sin más que decir, comencemos. Bama, es Nochebuena pero el crimen no descansa en Gotham City. Cuando hay una irrupción en la prisión de Blackgate, Batman no lo piensa 2 veces y va a investigar por qué Black Mask ha irrumpido en el lugar, solo para averiguar que este contrató 8 asesinos a sueldo para matarlo, a cambio de una recompensa de $50 millones. Contra todo pronóstico, Batman deberá enfrentarse a estos 8 asesinos, detener a Black Mask y salvar a Gotham de caer en el caos absoluto. Varios asesinos competentes. Quizá algo que tiene muy remarcado Batman en sus villanos es la letalidad que estos representan, algunos incluso más que otros, pero al fin y al cabo suelen ser un reto para el Caballero de la Noche. Los 8 villanos a enfrentar en este juego son Killer Croc, Deathstroke, Firefly, Copead, Deathshot, Electrocutioner, Shiva y Bane. Creo que es seguro decir que en su mayoría estos villanos representan una gran amenaza para Batman, tanto física como mentalmente. Si bien algunos de los elegidos aquí podrían fácilmente no estar o haber sido reemplazado por otros, es bueno remarcar que muchos de ellos no se han visto en juegos anteriores como Batman Arkham Asylum o Batman Arkham City. Como dije, el juego ofrece algunos villanos interesantes con los que se puede luchar conforme avanza el juego, como Deathstroke, Copead e incluso Firefly, villanos que algunos jamás hubiesen pensado ver en un juego de Batman, pero que están ahí, que representan una gran dificultad para un joven e inexperto Bruce Wayne que lleva poco tiempo como Batman y a quien a menudo ponen contra las cuerdas entre la vida y la supervivencia de Gotham City. Cada batalla contra cada villano obviamente es distinta, pero entretenida y original. Anarchy. Uno de los nuevos villanos que presenta este juego es Anarchy, quien a pesar de no representar una amenaza real trajo un concepto interesante a este juego. Anarchy mostró claramente su desprecio hacia los gobiernos y a las corporaciones, a las cuales usualmente hacía referencia a ellos como capitalistas y opresores del pueblo, entre ellos empresarios y policías de Gotham City. La causa de Anarchy se mostraba, como bien lo describe su nombre, la anarquía. Anarchy incluso llegó a conseguir seguidores para su causa, los cuales usualmente eran vagabundos desesperados a los cuales utilizaba para sus propios planes dentro de Gotham City. Pese a que realizaba actividades terroristas a una temprana edad, ya que era tan solo JB adolescente, Anarchy trajo debates políticos bastante interesantes al juego. Su ideología anarquista era demasiado extremista. Y como dije antes, a pesar de ser solo un joven adolescente, Anarchy era un conspirador altamente inteligente, y conspirador que presenta una oposición bastante segura frente a las personas de clase alto, creyendo tal vez que sus actos marcaran el inicio de una revolución. Tal vez lo interesante de Anarchy sobre esto último es que probablemente lo haya conseguido, tal vez haya comenzado el inicio de una revolución anarquista en Gotham en algún punto desconocido de la cronología del juego, solo que se desconoce si fue así o no, ya que el estado actual de Anarchy es desconocido. Vencer a Deathshot en Batman Arkham Origins. En realidad, esta es una de las peleas de jefes más agradables que se encuentran en el juego. Recuerda mucho a la batalla de Mr. Freeze en Arkham City. Para encontrar a Deathshot, dirígete al Merchant's Bank y entra por la entrada del techo después de haber resuelto la investigación del accidente de helicóptero. Cuando ingrese al banco, habrá numerosos hombres armados deambulando junto con el propio Deathshot, que optarán por permanecer en el pasillo superior.
Para derribar a Deadshot, primero querrás eliminar a algunos de sus pistoleros y luego concentrarte en él. Para lastimar a Deadshot al principio, quédate con las gárgolas al costado de la habitación y luego bájate silenciosamente detrás de él y acércate sigilosamente. Realiza un derribo silencioso y luego sal de allí lo más rápido que puedas luchando contra otra gárgola. Una vez que hayas derribado a Deadshot un par de veces, algunos enemigos más entrarán en el banco y Deadshot ahora preferirá quedarse en el nivel inferior del banco. Usa las rejillas y las rejillas de ventilación del piso inferior para obtener algunos derribos más silenciosos en Deadshot y luego irá y tomará un rehén en el medio del banco. Si Deadshot te ve una vez, disparará al rehén y fallarás en la misión. Puede ser un poco complicado, pero la mejor manera parece ser pasar el rato en la gárgola por la que ingresó por primera vez y ver a Deadshot darse la vuelta al ver dónde apunta su láser. Cuando esté lejos de ti, tírate al suelo detrás de él y luego acércate sigilosamente y bájalo para terminar con el enfrentamiento de una vez por todas. La prueba de Shiva. Cuando Shiva se presenta ante Batman, esta no muestra ningún interés en asesinarlo para cobrar la recompensa, en vez de eso está allí para probar al Caballero de la Noche tanto física como moralmente. La prueba de Shiva consistirá en salvar a un par de policías corruptos en Gotham City. Si bien como Batman se logra salvar al primer oficial, el último resulta asesinado por Shiva, lo que termina luego derivando a una batalla cara a cara a ella. Si bien Shiva es una gran guerrera y tiene una habilidad natural para el combate, lo que más interesa de ella es su moralidad, la cual es totalmente opuesta a la de Batman. Mientras Batman opta por salvar todas las vidas posibles, incluso si son de criminales, Shiva desaprueba totalmente esto, por lo que cronológicamente se produce el primer debate sobre qué moralidad es correcta: asesinar para obtener justicia o solo encerrar para que sea la misma justicia quien se haga cargo de los criminales. Las convicciones de Shiva son muy firmes y mantiene su posición sobre matar criminales para purificar Gotham City, algo que le fue inculcado por su maestro, dejando en clara evidencia de quién se trata. Como dije, Shiva no está interesada en asesinar a Batman, sobre todo considerando que ella piensa que es un digno oponente y guerrero. Simplemente lo pone a prueba para lo que se vendrá después en el futuro cuando tenga que tratar con su maestro. Algo que quizá rompe un poco con el concepto de la historia, pero que al fin y al cabo cumple un buen fin y un buen rol dentro del juego. Una de las mejores peleas de toda la saga. En determinado momento del juego llega a la hora de pelear contra Deathstroke, la cual en lo personal me parece la mejor de toda la saga. ¿Por qué? Porque realmente se siente como una pelea de verdad. Al contrario de muchas de las demás peleas contra supervillanos, donde hay un cierto patrón en el que puedes atacar para lastimar a tu oponente, eso es inexistente en esta confrontación. Durante toda la pelea puedes atacar libremente a Deathstroke, aunque claro que este se defenderá de tus ataques, por lo que tendrás que hacer algún contraataque para evitar que te lastime. Me parece una pelea bastante dinámica a comparación de las demás, ya que el mecanismo del juego funciona bien. Y claro que resulta muy entretenido al jugar esto. Pero no lo olvides, no estás enfrentando a alguien inexperto en el combate mano a mano, estamos hablando de Deathstroke, quien tiene una habilidad maestra para la pelea, por lo que algunos gadgets no surtirán efecto contra él, y otros dejarán de servir si los usas abusivamente, por lo que es más conveniente confiar en tu habilidad para la pelea para enfrentarlo. La dificultad que puede representar Deathstroke al principio puede ser un poco desesperante si te ha acerado algunos golpes, pero creo que es el mismo desafío que representa enfrentarlo lo que lo hace interesante y atractivo para el jugador, ya que la intensidad de la pelea crece conforme Deathstroke sigue sufriendo daños. Si bien hay algunas cosas que defectos se repiten durante la pelea, en cuanto a la forma de atacar, es algo completamente superable. Primera historia de Batman y el Joker. A mitad de la trama el jugador se percata que la mente maestra, el máximo villano a superar, es el Joker, quien aparece tomando la identidad de Black Mask, pero que luego se revela a sí mismo como el responsable detrás de todo el conflicto. Si bien algunos fanáticos de esta saga están un poco hartos que el Joker vuelva a ser el centro de atención de la trama, hay que ver que por el lado bueno, es la primera historia que junta a ambos personajes en una confrontación en este universo. Batman y el Joker se conocen por primera vez, y las chispas no tardan mucho en saltar debido al odio mutuo que crece poco a poco. Lo que es más, Batman se siente intimidado al enfrentar a un enemigo imprevisible y totalmente desconocido para el del cual no tiene ninguna información previa o antecedentes. Batman no solo se siente intimidado por lo desconocido, sino por la capacidad macabra que tiene el Joker para realizar sus actos criminales y de maldad, y es algo que se puede ver más de una vez en el juego.
Poco a poco el Caballero de la Noche se da cuenta que el Joker no es un psicópata normal y que supone incluso una amenaza mayor que los 8 asesinos juntos. La ira constante de Batman a través del juego tampoco le favorece mucho ante un enemigo que se presenta de una forma bastante particular al tener una capacidad mental tan grande como la de él mismo. Un Bane más inteligente. Bane es uno de los enemigos más presentes que ha tenido la saga de videojuegos de Batman Arkham, y no es para menos ya que es uno de los favoritos de los fans. ¿A qué me refiero con un Bane más inteligente? Durante juegos como Batman Arkham Asylum y Batman Arkham City, Bane no se muestra muy listo que digamos, dejando de lado su desproporcionado cuerpo. La capacidad mental de Bane durante los juegos mencionados no fue muy bien representada que digamos. Ya que si bien era consciente de ciertas situaciones, y era bastante competente para otras, Bane era representado más como una bestia que lo único que quería era golpear y romper cosas, y es algo que no favorece al personaje porque lo desperdicia. ¿Estoy diciendo que Bane es más inteligente que fuerte? En absoluto. Bane es un personaje que no solo es distinguido por su fuerza sino por su inteligencia, que si bien no es excesivamente grande sigue siendo bastante inteligente, estratega y táctico, y eso es algo que se puede apreciar en este juego. Si bien el deseo de Bane de acabar con Batman es bastante grande, y recurre mucho a la fuerza bruta para lograrlo, también recurre a su capacidad mental, observación y conclusiones. Bane es representado como alguien calculador, con conocimientos no solo en técnicas de combate, sino también en ciencia y descubrimientos, ya que, cronológicamente en la historia de toda la saga, fue el primer villano del murciélago que fue capaz de descubrir la identidad de Batman por su cuenta, al igual que logró incrementar su fuerza a pesar de que esto le trajo consecuencias muy severas. En este juego Bane logra un gran balance entre mente y fuerza que lo acerca un poco más a su versión de los cómics. Ahora con el supuesto villano principal Máscara Negra, una gran decepción como villano. Yo esperaba que él sea uno de los jefes más grandes de Ciudad Gótica. Pero fue reemplazado por el Joker, haciendo el príncipe payaso de Crime otra vez como villano principal. Hasta haciendo a Máscara Negra como misión secundaria. Yo tengo muchas quejas ya que el diseño de villano se ve muy genial, hasta intimidante, y pensé que él sea el villano principal de juego. Con el Pingüino no tengo quejas sobre él. Encontran al Pingüino y golpear algunos matones y salva a un hijo de un mafioso rival hasta sacarle información al Pingüino sobre dónde está Máscara Negra. Y trabajando juntos con el Señor Frío en el DLC modo historia. Hasta también se volvió una misión secundaria desactivando armas. Mientras con Máscara Negra es explotando las drogas de Señor Soinic. Derrota a Killer Croc, historia principal y sacarle información. Las circunstancias de la reunión. Killer Croc es el primer jefe que encuentras al completar el modo historia del juego. Lucharás contra este enemigo hacia el final de tu estadía en la prisión de Blackgate, después de completar la misión Perseguir la Máscara Negra. Después de empezar a luchar contra Killer Croc, céntrate principalmente en realizar esquivas correctas, inclinando el stick analógico hacia un lado más, pulsando 2 veces el botón que te indica el juego, gracias a lo cual evitarás recibir daño de los fuertes ataques del jefe. Justo después de que el ataque de Killer Croc falle, corre hacia él e inicia la misma estrategia que en el caso de los enemigos blindados. Primero debes aturdir al enemigo con tu capa, e iniciar una cadena de ataques rápidos. Tan pronto como termine la cadena de tus golpes, realiza otra esquiva para evitar que él tome la iniciativa. Intenta golpear el tanque usando el Batarang en la azotea, pronto aparecerá un grupo de matones contratados, que te impedirán debilitar al jefe. Ignórelos por un momento y observe que Croc ha recogido un tanque de combustible. Intenta golpear el tanque con Batarang, ya sea usando la opción de lanzamiento rápido o apuntándolo manualmente. Si eres demasiado lento y la acción falla, al menos intenta esquivar para evitar que Batman sufra daños como resultado de la explosión del tanque. No te olvides de Killer Croc mientras atacas a sus ayudantes. Los matones antes mencionados deben ser eliminados, tarde o temprano, pero el mejor método es confiar en los ataques de Killer Croc y esperar que sus fuertes golpes debiliten y maten a los matones. Lanza ataques directos solo cuando el jefe esté tratando de recuperar sus fuerzas después de un ataque fallido, y no exageres con estos.
Toca el botón de acción rítmicamente para liberarte. La parte posterior de la batalla con Killer Croc es similar a la anterior, por lo que debes aturdir al jefe con tu capa e infligirle daño, y también explotar los tanques de combustible que levanta, mientras te preocupas por sus matones. Lo único nuevo ahora es que tendrás que defenderte de las mordeduras de Croc después de una serie de golpes que aterrices. La solución a este problema es presionar rítmicamente la tecla /botón de acción, hasta que Batman se libere. Debes golpear, con Bataran, el tanque que el jefe sostiene por última vez. Finalmente, Killer Croc agarrará un tanque más, y para lidiar finalmente con el jefe, debes lanzar el Bataran al tanque por última vez. Vencer a Copperhead en Batman Arkham Origins. Esta pelea debería parecer familiar. ¿Es el típico o no? Estás aturdido y parece que hay un montón de enemigos aunque solo uno es real. La buena noticia es que no es demasiado difícil de manejar una vez que aprendes el truco. Intentar simplemente salir de esta pelea es técnicamente posible, pero la batalla es mucho más fácil si te concentras en dejar caer gel explosivo por todas partes. Da vueltas y deja caer gel en el piso sin parar, inflándolo hasta que notes que una cabeza de cobre está aturdida. Ese es el verdadero, así que ese es el que quieres golpear un montón en la cabeza. Después de un tiempo, la batalla cambiará, y tendrás que mezclar esquivando fuera del camino cuando ella se precipite hacia ti hacia tu arsenal. No es tan difícil, porque en este punto habrás pasado toda la batalla dando vueltas de todos modos. No está nada mal esta pelea ni tampoco el personaje. Manera de desbloquear la misión. Tienes la oportunidad de comenzar esta misión secundaria mientras sales de las alcantarillas del distrito de Burnley, justo después de visitar la morgue de la policía. En la misión escanear el cadáver en la morgue del GCPD. Aún durante su paseo por las alcantarillas, escuchará una comunicación policial sobre el informe de la pelea de pandillas. Inicio de la misión. Una vez que regrese al distrito de Burnley, podrá comenzar a completar esta misión opcional, por supuesto, puede dejarla para más adelante. Debes llegar al lugar donde tuvo lugar la pelea de pandillas, en la parte suroeste del distrito de Coventry. Enfréntate al primer grupo de criminales que luchan. Vale la pena atacar a los bandidos desde arriba. Después de acercarse a su destino, debería notar dos numerosos grupos de pandilleros que luchan. No espere que los criminales se maten unos a otros, porque de todos modos tendrá que lidiar con la mayoría de ellos. Te recomiendo que ataques desde arriba con alta velocidad, aunque también puedes debilitar a algunos de los enemigos usando el detonador de conmoción cerebral o la granada de pegamento mejorada. Necesita usar los guantes de choque a su favor. Inmediatamente después de comenzar a pelear, intente saltar sin problemas entre objetivos, especialmente porque esta es una oportunidad perfecta para obtener un multiplicador alto. Cuidado con los enemigos blindados y con los armados con cuchillos, no permitas que agoten la barra de salud de Batman. Al mismo tiempo, espera el momento en que se desbloquee el acceso a los guantes de choque, lo que te permitirá eliminar a los enemigos aún más rápido. El último de los enemigos se rendirá automáticamente, por lo que puede presionar la tecla /botón correspondiente para interrogarlo. Enfréntate al segundo grupo de enemigos que luchan. El lugar donde se lleva a cabo la segunda pelea de pandillas. La segunda pelea de pandillas se lleva a cabo en la parte noreste del distrito Amusement Mile, cerca del puerto y el barco de Penguin. Vigila la salud de Batman y evita morir. El esquema general de acción es idéntico al anterior, por lo que es una buena idea atacar a los enemigos desde arriba y, después de que comience la fase principal de la pelea, esforzarse por obtener altos multiplicadores y evitar recibir golpes con demasiada frecuencia. También en este caso, debes luchar hasta el momento en que solo quede un hostil en el campo de batalla. Se rendirá y te dará la oportunidad de interrogarlo. Un objeto que se puede escanear permanezca en el lugar donde libró la pelea más reciente y acérquese al contenedor con el arma química almacenada en él. Active el escáner de pruebas y escanee la jaula junto al contenedor, lo que le ayudará a determinar el paradero de Beer. Llegar al lugar de estancia de Beer. Los enemigos se han reunido alrededor del club nocturno. El club nocturno está en la parte noroeste del distrito de Coventry y su entrada está custodiada por más bandidos. Al igual que en el caso de los combates que has librado recientemente, considera atacarlos desde arriba, gracias a lo cual eliminarás a uno de ellos de entrada, o debilitarás a los enemigos usando los gadgets que tengas. Para variar, ganar este es muy fácil. Después de que todas las peleas terminen, toma la entrada del club. Sube a la pared de la derecha, sube las escaleras hacia el sur. Después de llegar al área principal del club, gire a la izquierda.
Continúe, gire a la derecha y salte a la pared de la derecha. Ahora estás sobre el área donde están Bird y sus hombres. Derrota a Bird y sus hombres y ha actualizado la granada de pegamento. Le recomiendo encarecidamente que las use aquí. Puedes comenzar la pelea con Bird y su gente de la forma que quieras. No poseen armas y, como resultado, no pueden llegar a Batman. Personalmente, recomiendo usar la granada de pegamento mejorada para sujetar a los hombres más peligrosos del jefe, aunque también puedes considerar usar la garra, los batarangs o el detonador de conmoción cerebral. Cuidado con los enemigos blindados y evita sus cargas y garras. Después de que comience la lucha, primero debes notar que los dos enemigos usan armaduras muy pesadas, con los tubos verdes sobresaliendo de sus espaldas. Esquiva las cargas de este tipo de enemigos y no dejes que te agarren. Al principio, ataca y luego usa la capa y una serie de golpes rápidos, pero solo si los guantes de choque están disponibles. Bird es un oponente débil. Una información bastante útil es que Bird no tiene habilidades únicas, ni es más duro, a pesar de que tiene una barra de salud separada. Esto significa que no necesitas prestar demasiada atención a lo que está haciendo y, en primer lugar, debes lidiar con los enemigos fuertemente blindados, que se han descrito anteriormente, así como con los enemigos con cuchillos. Necesitas interrogar al jefe. En última instancia, debes eliminar a todos los enemigos en la pista de baile, por lo que es mejor dejar a Bird para el final. Una vez que hayas agotado toda su barra de salud, acércate a él y presiona la tecla /botón de interrogación. Este es el final de esta misión secundaria bastante. La participación de este otro personaje no estaba nada mal. Con Edward Enigma, mejor conocido como el Acertijo, es lo mismo de siempre. Recolectas todos los conexionales. Hasta alguno extra. Tenemos que ir a las 7 torres de control para poder usar el Batwing. Misiones secundarias interesantes. Casos abiertos. Los casos abiertos que aparecen en Gotham City conforme la trama del juego avanza son comunes pero útiles. Cuando juegues una de estas misiones, la misión simplemente consistirá en que Batman tendrá que investigar la escena de un homicidio para identificar al culpable y poder atraparlo. Como dije, es algo bastante simple de hecho, pero considero que es interesante ya que estamos tratando con un Batman más joven y que poco a poco va construyendo su carrera como el mejor detective del mundo. Si bien esto es un tanto irrelevante para la trama, ayuda bien al desarrollo del personaje de Bruce Wayne y además complementa bien el sentimiento de ser Batman, tanto como poder analizar a detalle los aspectos del asesinato cometido, como la obtención de la justicia al ser capaz de enfrentar al culpable y dejarlo noqueado para la policía. La herramienta fundamental que Bruce utiliza para resolver los crímenes o los hechos que han ocurrido es su visión de detective, la cual sirve como una visión de rayos décimo también, que no solo sirve para identificar a los enemigos sino también para analizar componentes químicos, identificar personas y analizar las escenas del crimen. La nueva versión de la visión de detective permite analizar la situación que llevaron al crimen paso a paso, haciendo una reconstrucción de la escena. Si bien eso puede sonar algo irrealista, creo que hay que tener en cuenta que estamos hablando de Batman, cuyas hipótesis y teorías suelen ser muy bien acertadas, ajustándose a los hechos que han ocurrido. Es decir, si Bruce visualiza la situación con su visión de detective, seguramente ha ocurrido de esa forma. Además, a diferencia de las entregas anteriores como Arkham Asylum y Arkham Batman Arkham Origins, profundiza más la investigación de Batman en cuanto a hechos delictivos, algo que fue bastante descuidado por parte de los desarrolladores de Rocksteady y en las entregas ya mencionadas. El modo Yo Soy Leyenda. Uno de los puntos que marca mucha diferencia el juego con los demás de la saga es el modo Yo Soy Leyenda. En caso de que estés leyendo por curiosidad, o porque quieras saber más, el modo Yo Soy Leyenda es básicamente realizar la partida plus otra vez. Es decir, toda la historia desde el principio pero con sus mejoras, con algunas cosas ya resueltas y con más dificultad que la partida normal, con la diferencia más grande que el juego impone. Para superar este modo se debe terminar la historia sin haber muerto ni una sola vez en toda la partida, es decir, desde que entras a Blackgate para detener a Black Mask hasta la última confrontación con el Joker en la capilla. En el caso hipotético de que pierdas, deberás empezar toda la partida desde el principio. Si bien a algunos jugadores esto les puede parecer una molestia, yo considero que es un reto bastante interesante, debido a que este modo pone a prueba al jugador en todos los aspectos. Hay que ser táctico, rápido y con bastante fluidez en los dedos para presionar los botones correctos y no morir durante la historia.
Y si bien, es entendible que pueda resultar un poco frustrante si pierdes ya muy cerca del final del juego, siempre puedes seleccionar reiniciar para que el juego regrese al último punto guardado. Tal vez no sea el más honesto de los trucos, pero es algo que deliberadamente funciona. Si lo piensas de un modo positivo, el mismo juego te incentiva a que te esfuerces para que seas como Batman, así que por ese lado está bien. Modo online. A diferencia de los otros títulos de la saga, Batman Arkham Origins cuenta con un modo online, el cual es una partida a muerte por equipos entre los jugadores. Las partidas online están constituidas por 3 equipos distintos de 8 jugadores. La banda del Joker 3 jugadores. La banda de Bane 3 jugadores y los vigilantes Batman y Robin 2 jugadores. Si juegas como miembro de la banda del Joker o de Bane, el objetivo principal en la partida será que tu bando sobreviva para asegurar el lugar que se esté asaltando, acabar con la banda rival y con los héroes antes de que el contador termine o hasta que los rivales se queden sin intentos. Si juegas como Batman o Robin, el objetivo principal será derrotar a tantos enemigos como sea posible para llenar el logo de intimidación lo más posible hasta que llegue al máximo. Hay que decir que no es el juego online más complicado del mundo, el concepto es básico al igual que su jugabilidad, pero a su vez bastante interesante. Como matón puedes disponer de un arma y de granadas para acabar con tus enemigos, y como Batman o Robin dispones de todos los dispositivos que los personajes tengan para ir despejando la sala poco a poco. Si bien en cierto punto puede llegar a ser bastante caótico, es algo que realmente entretiene y sobre todo que funciona, ya que los enemigos no son programados por las consolas, por lo que esto supone una mayor dificultad a la hora de acabar con tus enemigos, ya sea que seas matón o vigilante. Como agregado a la partida, después de acumular una cierta cantidad de puntos, los matones de cada banda pueden llamar a sus respectivos jefes y jugar como ellos. Es decir, si eres de la banda del Joker o de Bane y acudes al llamado a la puerta de la sala, el jugador que acuda se convertirá en Joker o en Bane independientemente de la banda que sea. Esto supone una ventaja más favorable para el jugador que controle el villano, ya que tendrá más poder de ataque y una buena salud. También son imbatibles. En absoluto, son perfectamente derrotables como cualquiera, pero no hay duda que Cosra 4 amas acabar con ellos. Como Joker dispones de un revólver de alto calibre que mata en 1 o 2 disparos, y como Bane posees más fuerza e incluso puedes hacer su famosa técnica de rompimiento de espalda. Tenemos la Baticueva y Batwing hasta la primera vez que Jim Gordon y Batman se conocen. Y podemos luchar contra la corrupción del departamento de la policías. Hasta la primera vez que Enigma y Batman se conocen. También podemos entrenar en la Baticueva. Y con el Batwing podemos ir a cualquier área de Ciudad Gótica. Cold Art. El DLC de este juego presenta una trama bastante interesante, también siendo Mr. Freeze el villano principal a vencer cuando entra en la mansión Wayne, atacando a los invitados con el objetivo de secuestrar a Ferris Boyle, dueño de la empresa Godcorp. El desarrollo de la historia poco a poco se va poniendo más interesante, así como su jugabilidad y habilidades extra que se agregan en este DLC. Para empezar, este DLC toma lugar casi una semana después de los eventos transcurridos de la campaña del juego, estando ubicado en fin de año, y hay ciertos cambios significativos. Para empezar, el mismo Bruce Wayne, el cual ha cambiado bastante su actitud con respecto a la historia original del juego. Bruce ha dejado de lado un poco más su ira y es un Batman más calmado, concentrado y analítico en las situaciones que se presentan. Si bien el juego conserva bastante de su esencia, desde los combates hasta el modo depredador, hay ciertos elementos que son bastante nuevos y expanden más la apreciación del juego. Para empezar, se puede apreciar un poco más el interior de la mansión Wayne, siendo capaz de estar dentro de ella y combatiendo diversas amenazas de distinto tipo. Agregado a esto, también es posible entrar en la Baticueva desde la mansión, lo que le da un cierto realismo a la doble vida de Bruce Wayne. Debido a la amenaza a la que se enfrenta, el DLC también tiene el agregado del traje She, o también conocido como el traje de exteriores extremos, el cual está capacitado para usarse en temperaturas extremas como el frío. El traje She también proporciona dispositivos con calor que son bastante útiles durante el juego, desde guantes hasta batarangs térmicos. Como dije, el DLC ayuda tanto en la apreciación del juego, como en la expansión del mismo Batman, al poder explorar más su vida y ver que está preparado para cualquier situación como lo representa su traje She. Mapas de Arkham Origins está un poco raro. Y hay algunas cosas que es una copia de Arkham City. No voy a comentar mucho ya que el video se hace más largo. Me gustó mucho que 2 ocasiones visitamos a la prisión Blackgate. El mapas de Arkham Origins está un poco raro.
Y hay algunas cosas que es una copia de Arkham City. No voy a comentar mucho ya que el video se hace más largo. Me gustó mucho que 2 ocasiones visitamos a la prisión Blackgate. También podemos usar los Shock Globes. Los Shock Globes son un conjunto de guanteletes electrificados usados por el Electrocutioner y más tarde por Batman. O también se olvida sobre el último villano, es una completa basura. Batman lo golpea y ya se termina la misión. What the fuck is this bullshit? También aparece Doctora Harley como un cameo. Así que ¿qué opinan? Espero leerlo debajo en los comentarios. Gracias por ver este video, me despido.